Hoy vamos a inaugurar el primer ciclo que hemos titulado Flamenco y Literatura. Como sabéis, desde el Ayuntamiento de Jerez, desde Fundarte y la Fundación Caballero Bonal, hemos coordinado estas jornadas con la colaboración de Cajasol y también con la Universidad de Cádiz, en el empeño absolutamente entregado a esta cultura nuestra tan importantísima, en la que estamos, me voy a quitar esto, porque se me está empañando, en la que estamos empeñados en este momento tan importante y además yo creo que es muy oportuno, en el que tenemos la oportunidad de relanzar con potencia nuestra cultura y en este sentido el flamenco forma parte esencial de la misma y uno de los recursos más importantes desde el punto de vista artístico como desde el punto de vista económico. Relanzar y el conocimiento, la investigación y todo lo que conlleva una riqueza tan inmensa como tiene el flamenco. Hoy vamos a presentar el libro de Fernando Otero, a quien agradezco muchísimo su colaboración y su desplazamiento e interés también por la divulgación de este trabajo suyo, que vamos a seguir en próximos días presentando libros, teniendo actividades también de conocimiento del cante de otros artistas que vienen a visitarnos a Jerez y por lo tanto, pues bueno, tanto con el premio de investigación Ciudad de Jerez, que ya lleva varios años, como este de Flamenco y Literatura, es el comienzo de una andadura que va a tener muchísimo recorrido, porque cada día son más la cantidad de personas que están descubriendo el potencial que tiene nuestra cultura flamenca. Por lo tanto, también vinculado al máster que hace la UCA también con el Ayuntamiento de Jerez, el máster en flamenco, yo creo que en los próximos años, en la siguiente década, vamos realmente a eclosionar en un ambiente absolutamente lleno de gente aportando, de gente estudiando y de gente vinculada a nuestra cultura directamente. Así que no sé si vas a subir, Fernando, si quiere podéis subir ya, yo ya me voy a bajar, le voy a dejar la palabra a Fernando, agradeceros vuestra asistencia y invitaros también a que propaguéis y a que invitéis a todos los aficionados al mundo del flamenco que pasen por esta sala magnífica que tiene Cajasol, con los que colaboramos y que vamos a aprender muchísimo. Así que muchísimas gracias, Fernando, y a todos los participantes. Manuel de Falla, Federico García Lorca, Ignacio Zuloaga, Andrés Segovia, Fernando Giner de los Ríos, Juan Ramón Jiménez. Los prohombres de la cultura de arte mayor se unen para rescatar la cultura del pueblo, para socorrer al cante jondo, para salvarlo en 1922, para rescatarlo en Granada, para auxiliarlo en mitad de la Alhambra. Un cantador anciano, el Tenazas de Morón, aparecerá entre ellos, no solo para salvar el flamenco, sino para cambiar la historia de España. La Suizconda, Fernando Otero, Algaida Editor. Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar. Creo que están porque no se ven. Así que vamos a imaginar que hay alguien. Sí, creo que sí. Pues nada, muchísimas gracias tengo que leer el cartel, al Ayuntamiento, a Cajasol, a la Fundación Caballero Bonal y a todos los que han hecho posible este encuentro y que hoy Fernando esté aquí y que van llevando el flamenco y la voz del flamenco más allá de nuestra frontera. Muchísimas gracias a Fernando también y al Algaida Editores por permitirme
ser un partícipe de esto tan bonito que va a suceder hoy aquí, no porque esté yo, sino todo lo contrario, a pesar de mí, va a ser bonito. Y tengo que dar las gracias a Fernando y a Algaida porque es una novela que a mí me ha encantado. Pero antes yo creo que Fernando quería agradecer también. Sí, bueno, yo estaba antes del comienzo del acto, estaba hablando un poco con la gente del Ayuntamiento de Jerez y tenía un poco de envidia sana por la apuesta tan decidida que hay aquí en el Ayuntamiento, ¿no? Entonces, daros las gracias no ya por el acto en el que está una novela mía, sino bueno, por la apuesta que hacéis por el flamenco, porque lo hemos estado hablando, ¿no? Si el flamenco se hubiera parido en Cataluña, el País Vasco, pues otro gallo cantaría. Entonces, creo que me siento muy orgulloso de haber hablado con los técnicos aquí y mi felicitación al Ayuntamiento de Jerez por la apuesta que hacen por nuestro arte. Agradecimiento también a la Fundación Cajasol. También a Josefa Parra, directora de la Fundación Caballero Bonal, que también se ha implicado muchísimo desde hace mucho tiempo y ha mimado este acto y de verdad que te lo agradezco. Y bueno, y a Carmen, que en este mundo tan individualista que tenemos en el mercado, ¿no? Que es el que manda en el mercado, pues ella como editora de Cazadora de Ratas, pues apuesta y promociona el libro de otra editorial. Y por supuesto a la UCA, que también está presente y nada. Intentaremos echar un ratito agradable y una mención especial me gustaría hacer también, ahora que vivimos momentos muy difíciles y que a veces nos olvidamos que los flamencos también comen. Y bueno, yo quisiera agradecer a dos pedazos de artistas como Jesús Corbacho Vázquez y Juan Campayo, que hoy nos van a ilustrar realmente, van a poner con música a la historia. Bueno, yo quiero contarles primero cómo conocí a Fernando. Fernando, como dice la solapa del libro, ganó el premio Ateneo Joven de Sevilla en 2012 con una novela que se llama Donde la muerte te encuentre. Y debo decir que yo en aquel momento lo entrevisté para... Yo vivía en Madrid, lo entrevisté para la tele de Fernando Rojo. Y me hizo mucha gracia porque él iba acompañado del ex de Leticia Ortiz, que el pobre hombre el pobre hombre no tiene culpa de que en fin, ni él ni el otro. Y era muy curioso porque, claro, con él todo el mundo le preguntaba por Leticia, ¿no? Su novela era como, vamos, que la podría haber escrito mi perro y hubiese causado el mismo impacto. Y en cambio con Fernando, cuando se giraban a Fernando le preguntaban, eran como papá, porque sale en la foto de portada, es el Che Guevara. Claro, si ustedes conocen a Fernando Rojo, es un periodista más bien... Es tan de izquierda que termina dando la vuelta, a ver si me entienden, ¿no? Y entonces era todo muy, muy curioso. Y yo pensé, porque claro, yo recuerdo que Fernando dijo, no me gustaría que mi novela pareciera una novela sobre el Che Guevara. Y yo pensé, coño, pues si viene en la portada. Es complicado no pensarlo. Y yo pensé que no le había caído bien a Fernando, no sé por qué. Supongo que porque él es tímido, yo también, aunque a veces no lo parezco, pero él es súper tímido. Y hace poco, cuando me habló de esta novela, Matellanes, que es amigo común, aparte de su editor, le dijo, llama a Carmen. Y cuando me habló de esta novela, flipé, porque el cante, Cádiz, que aparece, Falla, Lorca, la generación del 27, que es como mi gran inspiración, mi gran rumbo, ¿no? Y me entusiasmó. Leí la novela, se la recomiendo, si no la han comprado todavía, a la salida están gritando, me la quitan de las manos, así que de verdad, cómprenla. Y cuando empiezas a leer la novela, todas las novelas de Fernando engañan mucho, todas. Es un gran mentiroso, como buen narrador que es. Y cuando empecé a leerla, dije, ostras, pero esto va mucho más allá. ¿De dónde nace el título? Eso primero, que tiene una unión con la música clásica, con los hoteles y ya luego con el flamenco más puro.
Bueno, pues la Suite Honda, el tema de los títulos es algo a que una novela histórica te lleva tanta energía, como tú sabes, como tú bien sabes como autora, que es una cosa que siempre dejo para el final, ¿no? En mis 3 novelas. Pero bueno, el título lo que intenta invocar con 2 palabras la unión de 2 mundos. La Suite, que es un vocablo francés y que pertenece al mundo sinfónico, y Honda, obviamente, del flamenco. Entonces, en esa historia que invoca el concurso de cante hondo de 1922, pues está por un lado Falla, está Zuluaga, está Fernando de los Ríos, Carneville, Federico García Lorca, etcétera, etcétera. Pues está toda la élite cultural. Andrés Segovia, y estaba el mundo sinfónico apoyando el flamenco. Y por otra parte, pues está el flamenco también. Entonces, intenté que en 2 palabras pues se unieran esos 2 mundos que en esa historia iban de la mano. Y luego tienes la capacidad de unir Anual y el cante hondo, que en principio no tiene por qué tener ninguna relación, ¿no? El desastre de Anual. Pero tú, como buen sastre que eres, vas dando puntadita a puntadita hasta que consigues un traje perfecto que le queda niquelada a la historia, o sea, pero niquelada. ¿Cómo consigues esa unión? ¿Cómo consigues ese pespunte tan finito que no se note tan siquiera? Mira, te voy a ser muy sincero. Yo lo de Anual apareció después. Yo quería escribir una novela sobre el flamenco. Es decir, yo creo que la mayoría que estamos aquí somos aficionados y aficionados al flamenco, y yo soy un cantador frustrado. A mí me gustaría estar donde está Jesús ahora. Y yo quería escribir una novela sobre el flamenco. Entonces un poco todo se desató leyendo un día El Robinson Urbano de Muñoz Molina, que era lo único que no había leído yo sobre Muñoz Molina, y un día caminando por la Cuesta de Moyano en Madrid, esa maravilla de cuesta que hay, y me encontré con El Robinson Urbano. Y él describía con la prosa de Antonio Muñoz Molina en 4 frases pues el concurso de cante hondo, que yo había estudiado en los libros, en Félix Grande, en los autores previos a Félix Grande. Entonces se desató un poco la historia, y yo vi a Altenazas caminando desde Puente Genil a Granada, y dije, hostia, aquí hay una novela. Y después le surgió el tema del desastre de Anual por una coincidencia histórica, ¿no? Y se mezcló, ¿no? Pero la semilla, la simiente, donde todo germinó y creció, fue, como no podía ser de otra forma, con el Tenaza, ¿no? Aquel anciano que ganó el concurso. Y mira que ha habido concursos de cante en España, sobre todo en Andalucía, ¿no? El cante de Mina, mira que ha habido, pero no, tú justo te centras en el de 1922. ¿Solamente por el desastre de Anual? No, porque ya me has dicho ya que Anual fue después. ¿Por qué el del 22? Sí, mira, desde un punto de vista histórico, era lo que comentaba antes, era la primera vez que el flamenco ha sido siempre la música de los pobres, ¿no? De los marginados, de los oprimidos, ¿no? Moriscos, marranos, que eran los judíos, negros, gitanos, pues el mestizaje, ¿no? Que la mayoría de los que estamos aquí somos hijos de una única raza mestiza de Al-Ándalus. Entonces, en aquel momento, que un señor como Falla, que ya había estado en París, que tenía un reconocimiento mundial, que la gente de la residencia de estudiantes, todos aquellos señores, Fernando de los Ríos, Zuluaga, Andrés Segovia, que dijeran, ¿no? Con las connotaciones luego que lo tenía ciertamente sectarias, ¿no? Pero bueno, pero que se unieran y dijeran, vamos a salvar el flamenco. Pues eso, creo que cuando tú trasladas eso en el tiempo, en ocasiones uno ve cosas en la sociedad actual que no encuentra un paralelismo en que tú puedas equiparar el esfuerzo de aquella gente con lo que a veces vemos en ocasiones, ¿no? Estamos hablando de que aquel señor Falla era un señor tímido, muy poca cosa, y que aquello le costó muchísimo aguantar. Los gacetilleros y la gente de prensa le dieron como diciendo, ¿qué haces tú apoyando a esta gente, ¿no? De mala vida, ¿no? Entonces, ese hito cronológico histórico era muy importante, ¿no? Yo creo que ha sido muy importante. De hecho, tenemos la efeméride. Granada está preparando ahora la efeméride de los 100 años, en el año 22. El Instituto Cervantes prepara espectáculos en los 5 continentes. Y parece que, de una vez por todas, pues creo que estamos un poco dándonos a valer, ¿no? ¿Y qué hay acerca de esa distinción que hicieron en el concurso entre los cantes?
Es decir, en el concurso había varias secciones, pero había cantes que no entraban, ¿no? Se quedaron fuera. Sí, ellos en su ímpetu de salvar el flamenco, ellos un poco querían salvarlo de misticismo, pues consideraban que los cantes de ida y vuelta, o cantos, como decía Félix Grande, los cantos de ida y vuelta, pues eran cosas que perjudicaban a la hondura, ¿no? Y había una cosa que el catedrático de la Universidad de Sevilla, Ramón Serrera, él lo definió de una forma muy... Él hablaba de despotismo ilustrado cantejondista, ¿no? Y dice, coño, ¿qué estamos haciendo aquí, no? ¿Qué pasa? Que los hechos históricos tenemos que juzgarlos en el contexto de las personas que están viviendo. Es decir, desde un punto de vista de 99 años después, pues lógicamente vemos ese despotismo ilustrado cantejondista. Pero hace 100 años tendríamos que comprender la mirada de aquellos hombres y mujeres. Para mí, en ese caso, pues pondero más el hecho de que Falla dejara sus partituras y sus obras y sus proyectos musicales a un lado durante un año, aunque fuera un poco una postura vista desde hoy sectaria, pero aquello creo que fue muy importante. A mí me gustaría pues que tuviéramos muchos más Fallas, muchos Lorca, muchos Fernando de los Ríos y muchas apuestas de este tipo. Pero sí, bueno, había, Carmen, existió esa distinción porque ellos consideraban que el misticismo estropeaba el cante primitivo, ¿no? Pues vamos a arrancar. El concurso. El concurso, no, yo no quiero ir al concurso, fíjate, antes del concurso, porque antes de llegar al concurso tú haces una mirada a través de todos los personajes que están rodeando al concurso. Tú tocas a Lorca, tocas a Falla, haces una serie con muy poquitas pinceladas, ¿no?, de crear a esos tres genios que fueron los que aparecen en la novela, quiero decir, Picasso, Falla y Lorca, y lo consigues eso con 3 pinceladitas. Y otra cosa que me ha llamado mucho la atención de tu forma de narrar es cómo muestras a los personajes a través de los diálogos, a través de sus gestos. Tú no narras lo que están haciendo, ¿no? Bueno, yo creo que como para el cante pues, requiere una técnica, la técnica literaria también requiere de adiestramiento. A mí siempre, Carmen, ha sido una obsesión eso de intentar no explicar los personajes. Quiero decir, explicar que una mujer o un hombre es sensual, ¿vale?, es diferente a mostrarle con hechos cómo es sensual y que el lector note esa sensualidad. Eso para mí siempre ha sido una obsesión, creo que sí. Es más interesante mostrarle las cosas que explicarlas, ¿no? Hay autores en la literatura, pues, lo hemos comentado una vez, Joseph Conrad, que son excelentes narradores y que explican su novela, ¿no? Pero bueno, ha sido un esfuerzo, no sé si lo habré conseguido, ha sido un esfuerzo de estudio, de análisis, de perfilado de los personajes y también un poco pidiendo perdón porque, bueno, estábamos hablando de la generación del 27, de Falla, y bueno, me alegro que haya tenido esa lectura exigente. Hombre, y ahora sí que quiero volver a... que no quería que se me escapase, y perdonen que me haya quedado antes un poco así, pero cuando habla Fernando es verdad que siempre me lleva a aquel Fernando Quiñones, al que yo quiero tanto. Ahora sí que quiero que me hables de las secciones del concurso. Bueno, como bien has definido anteriormente, el concurso nacía con su leitmotiv, o sus intenciones, bien en el programa del concurso, era salvar el flamenco. Y eso, con ese motivo le dieron una encarnadura, una estructura de 3 secciones. La primera sección, la de Seguirilla Gitana, que digamos era el cante culmen, el que realmente iba un poco a darle esa esencia al cante primitivo que ellos entendían. Había una segunda sesión con soleares, polos, caña y serrana, y una tercera con cantes a capela. Y en el caso de la sesión segunda, brilló con luz propia, en este caso al final de la sesión, el cantador Diego Bermúdez Cala, el Tenaza, haciendo una caña, el Querer no hay venganza, que es la que Sus Corbacho nos va a interpretar.
Hala. Y en el querer no hay venganza y en el querer no hay venganza. Castigo tardío o temprano, y castigo tardío o temprano, del cielo te hablé. Del cielo de venir lo escucharon en Granada y en el aullido vestido cantando arreglista hay fuerte lanza de oro. Lo escucharon
Comentaba Carmen que no le he dicho, la letra que hace Jesús, en este caso, es la letra tal y como la grabó en diciembre. Falla se llevó a Altenazas a Madrid para grabarlo en una placa de Odeón, y la letra es tal y como la ha cantado Jesús, exactamente, y como está en la placa, excepto la última parte que es creación de Jesús en homenaje a Altenazas. Bueno, como aquí lo importante es el libro de Fernando. Dice, debemos controlar la ira tomándola de la mano, no enfrentándola. Contestó Falla. Nuestra guerra es dignificar y protegernos de la adulteración del cante genuino. A los gacetilleros, Federico, los convenceremos mostrándoles la pureza del cante. Falla, que era menos de Cádiz, que yo qué sé. No digo por la forma de hablar, ¿no? ¿Qué tiene que ver la generación del 27 con el flamenco? ¿Y qué tiene que ver esa generación con la revitalización del flamenco y del cantejón? Fue muy importante, hay que darse cuenta de una cosa. Lorca ahí tenía, pues hablo de memoria, estamos hablando, tenía 24 años, era un niño, pero era un niño prodigio. O sea, ellos se dieron cuenta muy pronto del valor cultural que tenía. Bueno, lo hemos hablado anteriormente, de que en otros países los localismos realmente tienen un valor muy importante para cualquier país. Aquí en ocasiones no ocurre eso, pero ellos no, ellos se dieron cuenta de la importancia que tenía. Y bueno, cuando hablaba de los gacetilleros es porque hay una anécdota, y es que Falla, como había estado en París y tenía contacto con Stravinsky y Marcel Ravel, pues intentó traerlo al concurso, que eran dos emblemas, ¿no?, de la cultura. Y cuando llegó al Ayuntamiento de Granada y dijo, vamos a traer a Ravel y a Stravinsky, le dijeron que no había dinero para pagarle el tren, que no, que esa gente quiénes eran. Bueno, eso pasaría hoy en día todavía, ¿no? Sí. No ha cambiado mucho la cosa. Pero sí que esa generación tiene una cosa graciosa, ¿no? Que ellos distinguen como ese flamenquito que es como cursilón, ¿no? Como ellos además hablan del cuplé. En algún momento determinado hablan del cuplé. Y da un poco la sensación, esto es algo que yo deduzco, Fernando no lo pone en la novela, como que en aquel momento ya la copla, que se estaba empezando a meter muy fuerte también en la sociedad española, queda como muy mal parada, ¿no? Y al final Lorca termina siendo un gran coplero. Esa dualidad que además se marca mucho, Lorca y Falla tenían mucho en común, y Fernando lo refleja de una manera brutal, con solo una escenita de Falla, tenía mucho en común con determinados problemas psicológicos del tipo trastorno obsesivo-compulsivo. Es verdad, lo tenían los dos, ¿no? Esa al final Lorca será... Yo creo que tenemos que darnos cuenta de una cosa, que no le podemos poner puertas al campo. Quiero decir, había cierto se denostaba el tema del cuplé, pero al final, yo hablo en calidad de aficionado, ¿no?, como un humilde aficionado. La ortodoxia de hoy es la heterodoxia de ayer, ¿no? Y los artistas, no los cantadores solo, pero yo creo que los artistas crean en función del contexto donde viven, se alimenta de lo que viven. Entonces, ¿qué pasa? Que, como he dicho anteriormente, tendemos a juzgar las cosas pues desde un contexto diferente. Pero sí es cierto lo que dice Carmen, que lógicamente, al final, por ejemplo, en el caso de los cafés cantantes, cuando se habla de los cupletistas, eso estaba ahí. Pero claro, ellos tenían esa mirada sesgada, como probablemente yo como aficionado tengo una mirada de desconfianza de ciertas formas musicales ahora dentro del género que llevamos. Pero efectivamente eso luego se regresó, digamos, de algún modo. Porque de hecho, ¿qué diferencia hay? Esto lo cuento, lo pregunto como neófita, seguro que la mayoría de ustedes lo podrían explicar, entre el cante hondo y ese flamenco que ellos... Bueno, para ellos mucho, pero bueno, hablo ya también en calidad aficionada. Por ejemplo, se denostaba el tema de los cantes, los folclóricos, el caso del fandango de Huelva, que para ellos no reunían los requisitos musicales para ser encasillados dentro del cante hondo. Lógicamente, esa postura está hoy totalmente
desactualizada y, bueno, el cante es grande en función de lo que transmita, ¿no? De lo que transmita el artista y de lo que transmita al público. Pero bueno, es importante tener la referencia de cómo veían los hombres y las mujeres de hace 100 años eso, porque bueno, hablando con Jesús antes de entrar, pues decíamos, bueno, hay cosas que siguen pasando todavía, ¿no? Hay cosas que siguen pasando todavía, a lo mejor no tan acentuado porque la globalización cultural nos ha hecho posible viajar y conocer otras músicas, impregnarnos de otras culturas, pero todavía, a mi entender, pues seguimos teniendo esos clichés en ocasiones, cuando esos clichés que cierran un poco nuestro arte, creo que van en contra de la esencia y de la idiosincrasia propia del flamenco, que es la mezcla de culturas, ¿vale? ¿Cómo vamos a estar en contra de eso, de la mezcla? Hay un momento en el que ya fuertemente se cruza Anual, o quizá todo empieza por Anual y hay un momento en el que se cruza el concurso, según como veamos. Y Anual realmente es el gran protagonista de esta novela, ¿no? Porque gracias a Anual va transcurriendo todo. Es decir, si tú solo hubieses contado ese momento del concurso, quizás no tendríamos una novela. Es que Fernando hace, yo no sé si tú eres consciente, un cuadro de lo que era esa España de preguerra brutal, con Berenguer, Alfonso XIII y Francisco Bahamonde, el que subió. Sí, yo no era consciente cuando, hablando con Alejandro Luque y como he dicho anteriormente, mi leitmotiv es el flamenco, pero luego te cruzas, como bien dices, Carmen, con esa España, ¿no? Y era realmente trágico, en este caso, la ley de Quinto, que permitía que la gente de alto nivel adquisitivo pudieran comprar su libertad para no ir a la guerra, ¿no? Y cuando yo empecé a leer los manuales militares, a los historiadores, a Eduardo Teclen y a todos los historiadores que realmente han desgranado el desastre de Anual, pues aquello te causaba mucho escalofrío, ¿no? Decía que aquello fue una auténtica escabechina, ¿no? La gente que iba a pelear allí no había disparado en su vida, no habían recibido formación militar y aquello fue un auténtico desastre. Y hay una ligazón, ahora que lo has comentado, y es que el hijo del Tenazas, eso lo descubrí casi al final de la novela, en una excelente biografía aprovecho para citarla, de Luis Vázquez Morilla, fue declarado exento de ir a la guerra de Marruecos gracias a que era hijo de sexagenario, ¿vale? Pero sí, se cruza esa temática social con la temática del flamenco. Leí en una entrevista que te hicieron, cuando te preguntaban en esa entrevista si inaugurabas la novela flamenca, ¿no? Y tú decías, no. Pues no, la verdad que no, yo no soy consciente de eso. Uno al final tiene que escribir de las cosas que te tocan. No sé si podríamos hablar de un género. Es verdad que tenemos muy pocos antecedentes en el género novelístico. El caso de Montero Glé, con Pistola a Cuchillo, bueno, mi primera novela, El guitarrista de Luis Landero. Pero bueno, para mí, entiendo que como aficionado, pues yo veía ahí un filo literario. Quiero decir, la vida de los flamencos, las historias, ¿no? Aquel Tenazas caminando, pues realmente yo veía un filón literario, pero lógicamente porque conectaba con mis intereses. Y hay una escena magnífica, que a mí me parece magnífica, que es cuando el Tenazas se encuentra con un inglés. Esto es uno de Puente Genil y un inglés que se encuentran por el camino. Y es una escena deliciosa, porque además hay mucha reminiscencia, que tampoco sé si es buscada o no, pero hay mucho recuerdo al Quijote, con toda ese pozo de sabiduría, esa sed, ese cuchillo ahí rebañando lo que quedaba, ¿no? En la olla pegada. Y da mucha ternura, ¿no? Ver ahí al Tenazas enfrentándose a un señor inglés que... Sí, bueno, como bien ha dicho, son las licencias literarias. Hay muchos guiños de ese tipo en la novela que yo tenía mucho miedo, ¿no? Muchas endamas, ¿no? Dicen los flamencos. Muchas endamas de incluirlos, ¿no? Y que, bueno, como toda arte y toda creación, pues tiene tus inseguridades. Yo tenía mis miedos, pero bueno, ahí están. Y es verdad que el viaje del Tenazas da para mucho. Hace poco un catedrático de literatura
no recuerdo el nombre, hablo de memoria, publicaba un poco una crítica de la novela en un portal flamenco, y este señor descubría todos los guiños. Quiero decir, fue una cosa que me sorprendió, leer al Brennan, Joy, todo este tipo de cosas que tú también has destapado, pues estaba un poco ahí. Y bueno, yo me tomé esa licencia literaria para intentar crear anagramas o antecedentes que te vincularan con otras fuentes literarias. ¿Y alguna anécdota del Tenaza? Pues hay una anécdota, y es que el Tenaza, estos hombres, cuando bueno, se cuenta en la novela en modo ficción, pero realmente tanto Luis Vázquez Morilla como todos los historiadores lo tratan así, ¿no? Ellos, los prolegómenos del concurso, estaban, hablando coloquialmente, fliparon. Dijeron, hemos descubierto el documento primitivo del cante. Para esto hemos montado nosotros esta historia. Y el primer día de concurso, al Tenaza se lo comía, ¿no? Se lo comía, aquello fue un triunfo total. Pero el segundo día, cuentan un poco la prensa y los cronistas de la época, que aquel hombre empezó, creo, hablo de memoria, creo que fue Ramón Montoya, empezó a tocar la guitarra y no se acordaba de la letra. Y un tercio, y no se acordaba de la letra, y repetía el tercio. Y claro, al parecer dice que estaban bajo los efectos del alcohol. Hablaban también Félix Grande de que los otros concursantes se lo habían llevado, porque como era un poco de voluntad débil, para emborracharlo. Pero bueno, el hombre se recompuso y hizo una soleá que también mereció el reconocimiento de la crítica y de los cronistas, que es la soleá exacta que nos va a interpretar Jesús Corbacho. Como el correo de Belén, tú eres como el correo de Belén. Como el correo de Belén, tú eres como el correo de Belén. Si ha trancado la mulilla y se perdieron los papeles, te tengo comparadita, yo te tengo comparada. No
se te ponía presente los gitanos que yo he seguido serrana para quererte. Los gitanitos que yo he seguido serrana para quererte. Nadie en el mundo quiero, que a nadie quiero en el mundo. Ay, cuando me acuerdo. Muchas gracias. Acto previo al concurso de Cante Jondo. Cante primitivo andaluz, sus orígenes y valores musicales. Conferencias a cargo de don Manuel de Falla. Poema del Cante Jondo. Declamación de don Federico García Lorca. Recital de toque de guitarra. Don Andrés Segovia. ¿Cuánto hay de documentación en esta novela? Para que parezca tan sencillita y tenga tanto. Eso es, bueno, tú lo sabes como autora y editora, eso es una locura. Una novela histórica es una auténtica barbaridad, sobre todo cuando tú no haces de la literatura tu vida. Hay muchísimo, porque el tema, por ejemplo, de los manuales de historia, el expediente Picasso, que es un documento militar. Entonces, aquí el problema ya no es solo que tú te referencies de datos históricos y de cronología, el problema es que tú tienes que transportarte un poco a cómo pensaban los señores de hace 100 años. Quiero decir, entonces los autores y las autoras, como tú sabes, por ejemplo, hay mucho miedo a cuando se abre una raya de un diálogo, porque eso canta, tú lo sabes, que canta. Entonces, la dificultad de la documentación histórica, que es un trabajo arduo, ingrato, pues no es solo ya que hacerte en tal y cual fecha, sino que tienes que ser capaz de darle una encarnadura histórica y una visión histórica, y eso necesita muchísimo tiempo, muchísimo tiempo. Tengo una anécdota con Juanjo Telle, que la novela estaba ya acabada, la había dado ya 1000 vueltas y estábamos buscando el cargo que mandaban en Gibraltar en esa época, ¿no? Y entonces buscábamos en prensa, buscaba en manuales y me encontré con el libro de Juanjo Telle, de Gibraltar. Claro, el libro de Juanjo Telle es una maravilla, porque como escribe Juanjo, claro, es un libro así de 600, 700 páginas, con una letra comprimidita. Exactamente. Y claro, yo disfruté con el libro, pero cuando acabé, al final había solucionado lo que yo estaba buscando. Quiero decir, eso ocurre mucho en una novela de este tipo y bueno, pero bueno, visto el resultado, que la tenemos aquí, estamos aquí, pues bueno, yo creo que podemos darnos por satisfechos. Bueno, yo creo que sí, ya te puedes morir tranquilo. Tú calificas, y lo has dicho antes, el desastre, bueno, has dicho antes que fue una gran masacre, el desastre anual como las cloacas del Estado. ¿Tú eres un visionario? ¿Es que ya Villarejo en aquella época estaba...? Bueno, yo creo que eso pasa en la historia, ¿no? Porque sabemos que la historia es cíclica y se repite, ¿no? Pero, por ejemplo, hay una frase que me sobrecogió y luego indagué que era cierta, ¿no? Que es cuando Abdelkrim, el jefe de Marruecos en este caso, pues atrapa a los españoles, como se describe en la novela, pues aquello era una auténtica masacre, ¿no? Como le cortaban los miembros, los decapitaban, y hizo preso a un número de españoles y Abdelkrim pidió 1 millón de las antiguas pesetas. Y
Entonces está documentada la frase de Alfonso XIII cuando dijo: ¿qué cara está la carne de gallina? Y dice tú, bueno, aquí no hay patriotismo ni nada, ¿no? Y bueno, sí, creo que, no sé si un visionario, pero sí fue una cosa que yo no estaba buscando y que me la encontré. Quiero decir, yo sabía que Juan Picasso había escrito un expediente, pero yo no había leído el expediente Picasso, que es una auténtica barbaridad. Ni a mí me había documentado lo que decía la literatura especializada sobre el desastre. Y solo había leído una novela. Pero cuando uno empieza a escarbar, casi que se te ponen los pelos de escarpia. Tú has nombrado a Juan Picasso. ¿Quién es Juan Picasso? Bueno, Juan Picasso era un militar culto, intelectual, con dotes para la pintura, bueno, tío de Pablo Picasso, y a este señor le encarga un poco, hablando coloquialmente, el marrón, de decir, aquí el Congreso estaba, o la oposición al Congreso estaba un poco demandando que había ocurrido aquí, y le encargaron a este hombre el informe sin ser consciente de que este hombre iba a hacer su trabajo, y hizo su trabajo de forma escrupulosa, aun a sabiendas que se iba a convertir en un apestado del ejército. Quiero decir, porque él sacó un poco, como bien has dicho, todas las cloacas de lo que allí ocurrió y se cuenta un poco de forma aficionada, pero basándose en datos reales, en la novela, ¿no? En el ejército, ¿no? Y cómo incluso señalaba directamente al rey Alfonso XIII. Quiero decir, bueno, de hecho no estoy descubriendo nada porque lo que ocurrió luego, ¿no? Dictadura de Primo de Rivera, porque aquel expediente iba a llegar al Congreso, el rey iba a llegar, iba a salir salpicado y dijeron, esto se para aquí, ¿vale? Aquí no hay expediente ni hay nada, y se cerró el expediente y ocurrió así. Pero bueno, eso fue una cosa que también, como te he comentado, me encontré, yo no buscaba. Ya les he dicho que Fernando tiene el don de describir a los personajes con nada, 2 pinceladitas de nada. Y hay una escena, perdón, cuando Pablo Picasso recibe el informe Picasso, bueno, que me ponen a una especie de secretaria, a una chica, allí para copiar el texto, ¿no? Para que existiera más de una copia. Y Picasso, llevado por el patriotismo, aprovecha para tirarse a la muchacha. Y tú dices, es que lo ha clavado. O sea, ¿no? Esa forma que tienes de ver a través de los personajes, ¿cómo lo haces, ¿no? ¿Cómo lo consigues? Bueno, eso también es un riesgo que uno asume. Quiero decir, cuando uno se acerca a un personaje de esta índole, uno tiene una ventaja, la ventaja que es un personaje que está redondeado, que todos conocemos, a Picasso, conocemos a Falla, lo del TOC, lo del trastorno compulsivo era menos conocido, todos conocemos a Lorca, aunque era menos conocido en aquella época, y todos tenemos, digamos, la redondez del personaje, es decir, no tienes el riesgo de crear un personaje plano, porque el personaje está ahí ya, para que tú lo redondees, pero sí tiene la desventaja o el riesgo de que la puedas pifiar, es decir, que crees un personaje sentimentalón, que agudices en exceso tal o cual rasgo. Yo no sé si lo he conseguido, pero bueno, también es un trabajo difícil, suda, ¿no? O por lo menos yo no me importa confesar que he sudado cada una de las frases y de las palabras, la he sudado muchísimo, ¿no? Cuando alguien me dice, hace la cronología, ¿no?, de mis 3 novelas, dice, vamos a ver, en 2012 que publicó, han pasado, has tardado 6, 7, 8 años en escribir la novela. Digo, bueno, 6, 7 años, he tenido 2 hijos, 3 hernias discales, no sé cuántos trabajos, digo, mete eso también, eso también está dentro. Habla como un cantante frustrado. Cantaor, corrigió Daniel Granado. Cada madrugada sueño con ser Manuel Torres, don Antonio Chacón o, por qué no, la niña de los peines. Ninguna forma de expresión es tan directa como la voz. Esa mujer que escucha sus sentimientos viaja directamente de su corazón, al aire. Olé, ¿no? Qué repaso, ¿no?, por la historia de la literatura más grande. De su corazón al aire es el título de un álbum de Vicente Amigo. Bueno, hay muchos anagramas de ese tipo y bueno, es el título de Vicente. Y bueno, yo creo que, bueno, yo pongo un poco en boca de los personajes los sentimientos que tenemos muchos de los aficionados como los que estamos aquí, ¿no? Los
lo que tienen en común la literatura y la música o el flamenco es que los dos expresan cosas, pero la palabra dicha, a diferencia de la música, hay lugares a los que no puede llegar. Quiero decir, no sé, yo estudié en Granada, ¿no? Y cuando tú estás fuera de tu gente, cuando los artistas viajan, están mucho tiempo fuera, pues te pones una música, ¿no? Y una música que te transporta, te llega, y tú dices, ¿qué es lo que siento? ¿Que es melancolía, es pena, es tristeza? Y dices, no es. Es la música la que tiene la palabra. Entonces, de algún modo, pues, los personajes intentan vindicar ese carácter inefable que tiene la música y que es tan importante para nosotros, incluso aquí en Andalucía, es tan importante, ¿no?, para nuestra forma de vida. Bueno, aprovechando que estamos en Jerez, ¿qué tiene que ver Jerez con el flamenco? Perdón, ¿Qué tiene que ver Jerez con el flamenco? ¿Qué tiene que ver Jerez con este pues, flamenco que imagínate, me estás contando? yo me subo aquí a un escenario, ¿no?, con el respeto que es para un artista, que ellos lo saben, subirse a un escenario, y subirse a un escenario siempre hay que tenerle respeto. Cuando no eres artista, subirse a un escenario aún más, pero cuando te subes a Jerez, con la gente de Jerez, a hablar de flamenco, imagínate el respeto que te da. Bueno, pues que creo que todo lo que diga está de más, pues es una de las esencias del flamenco, ¿no? En la campiña sevillana, la campiña de Cádiz, la campiña de Jerez, pues los primeros núcleos de flamenco existieron ahí, y bueno, para mí la verdad que ver, como comentaba antes, el proyecto y la línea programática que tiene el ayuntamiento y la apuesta que hay por el flamenco, y ver que a pesar de las condiciones que estamos viviendo, ver la gente y el público que hay en la sala, pues la verdad que siento una envidia muy, muy grande, y nada, yo creo que estamos de celebración en ese sentido. Dices, que sepamos, hay al menos una copia del informe, dijo Alfonso XIII. ¿Una copia?, preguntó Carol. Ahora nos cuentas quién es Carol. Se realizó en Francia, añadió Berenguer. Según nuestros informes, entró en España y se encuentra en Granada. ¿Por qué en Granada? Hay un concurso de cante andaluz, continuó Berenguer. Un puñado de escritorzuelos defendiendo los hipillos de los hombres y mujeres de mala vida. ¿Cuánto sigue siendo esto? Mira, es curioso, ¿no? Ese era el pensamiento que había un poco, ¿no? La generación del 28, no todo el mundo, ya hay literatura que dice que no toda la generación del 98, obviamente. Pero es curioso que bueno, eso ocurrió en el año 22, pero no muy lejos de ahí. En el año 23, hablo de memoria, y lo cita Ortiz Nuevo en su libro, se organiza otro concurso o mini concurso en el Hotel Alfonso XIII de Sevilla. Y en el momento que va a cantar Manuel Vallejo, hace así Alfonso XIII y corta, y dice que no le gusta, justo en el momento que le iban a acompañar a salir, y que no le gusta, y lo echa, porque no le gustaba, no lo querían. O sea que eso realmente existe. No había un desprecio musical, es decir, ellos no entendían, pero la gente que hacía flamenco era la gente que era, quiero decir. Entonces, bueno, yo creo que es importante que, no sé, para comprender hacia dónde vamos, tenemos que comprender de dónde venimos, y eso es importante no olvidarlo. Les quiero enseñar, no sé si se va a ver bien, pero bueno, este es el cartel original de aquel concurso. ¿Me puedes explicar qué tiene que ver Daniel Granado, personaje de la novela, con este cartel? Claro, perdona. Bueno, ese cartel Pero que, perdón, había 8.500 pesetas en 1922 de premios, ¿eh? Cuidado, que no era poco. Ese cartel bueno, en este caso yo utilizo un heterónimo, que es Daniel Granado, pero que el pintor no es Manuel Granado, y que yo, intentando un poco, pues con esa licencia literaria de la que citaba Carmen, pues creo una simetría con Manuel Ángeles Ortiz, ¿no?, que era un pintor jiennense, que fue muy importante también el concurso, que estaba en ese elenco, y que era una pintura muy vanguardista para la época, ¿no? Y bueno, la verdad que un cartel es una pasada de cartel. Una auténtica pasada, yo no lo conocía y es una auténtica pasada. Yo te quiero hacer una pregunta ahora que bastante complicada y bastante seria. ¿Tirititran? Dicen que es un olvido de Espeleta, ¿no?, de Ignacio Espeleta. Eso cuentan. Eso contaba. Es que me fascinó esto de la novela. Ha dicho Tirititran. Tirititran.
Hablaban de que eso cuenta Ortiz Nuevo en su libro 1001 historias de Pericón de Cádiz. Hablaba de que fue un olvido de la Espeleta. Dice, es un olvido de la Espeleta, ¿vale? Que no se acordaba de la letra, hizo tirititando y ahí quedó para los restos. Me parece grandísimo. Y bueno, tampoco podemos contar mucho más sin destripar la novela. Pero a mí... Bueno, ustedes en la novela van a encontrar al mejor Muñoz Molina, al mejor Neville, al mejor Washington, al mejor Fernando Otero, sin duda. Van a encontrar una novela imprescindible, no solamente para quien le guste el cante, sino también para el que le guste la buena literatura y el que le guste un poquito la historia de España. Va a encontrar una novela divertida, amena, que en tiempos, que no graciosa, cuidado, pero que en tiempos de COVID se agradece mucho. Yo se lo decía esta mañana a Fernando, ¿no? A mí, como nos está pasando a muchos, me cuesta mucho concentrarme a la hora de leer últimamente, y la novela de Fernando siempre tenía ganas de leerla. Y eso te lo tengo que agradecer, Fernando, porque como que me ha desentaponado, ¿no? que ya era hora. Así que yo, de Cádiz, que genéticamente venimos predeterminados para hablar más de Jerez y Sevilla, me tengo que quitar el sombrero ante los jerezanos y un sevillano, porque a mí me han curado el COVID. Así que muchas gracias a ustedes, muchas gracias a él. Pero a mí me gustaría, no vamos a destripar mucho, pero que me cuentes cómo acabó el concurso. Bueno, porque el concurso había un premio de honor de 2.000 pesetas dentro de esa bolsa de 8.500, y había un premio de honor de 2.000 pesetas que al parecer, según habla, estaba un poco ya prácticamente destinado a Altenasa, pero tuvo ese desliz el segundo día del concurso, y lo que hicieron que lo dejaron desierto y lo dividieron en dos premios. Un premio que pagó el Ayuntamiento de Granada de 1.000 pesetas, y otro que pagó de su bolsillo Ignacio Zuloaga, el pintor Ignacio Zuloaga. El de 1.000 pesetas de Zuloaga fue a parar, en este caso a Altenasa, que se llevó 2 premios, y el premio del Ayuntamiento de Granada fue a parar a un cantador, un niño de 11 años, que la historia conoce como Manuel Ortega Guare, que es Caracol, y bueno, Jesús pues nos va a concluir con una bulería en homenaje al maestro. Ya el compás del martillo gitano cantaba, y en su pecho el yunque de un querer que foaba, parecía ser de bronce gitano, un caco su carne morena, y como el mismo metal, y al pasar junto a su era, ya la cara la miró poniendo la alma entera, y el gitano le cantó
el corazón a pedazos, ay, aunque golpearan. Y en este cestillo traigo remedio para todos los males, lleno de flores silvestres y plantas medicinales, y para lo que no traigo y es para armar de amor. Llegó el florero, a mí de madre sirva flor de romero, la niña espera uno del foso grande de la ribera, de la ribera. No le temo a los rayos, yo no le temo a los rayos, porque tiene luz y río, lo mismo que mi caballo. Bonito. ¿Quién ha visto una gitana? ¿Y quién ha visto una gitana vestida con ricas pieles? Por corona buen hecho, una batida de laurel yo una vez que te ve, yo una vez que te ve, por Dios María, se creyeron tú que tú eras mía, que tú eras mía. Desde que te fuiste de la verita mía, tengo un alma triste de noche y de día, tengo tu cariño tanto mi boca. Y yo no como los niños si no te tengo a mi lado. Vente conmigo, vente conmigo, vente conmigo a la retama de los lados. Llevo una batita de cola, llevo una batita de cola. Cuando
de cara al viento llevaba una batita de cola, llevaba una batita de cola, cuando va de cara al viento no me iba a estar sobre la mi barca va por la mar, que todita una rosa, con el agua viene y va, igual que una mariposa, la chiquitilla al dessaludar, murmura de mi Belén, que va derramado de azúcar, y aunque siga salinera, 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 te quiero que ya te quiero que se litre de ningún dinero, se litre de ningún dinero. Muchas gracias. Wow. Pues hasta aquí. Así que, ya saben, si quieren llevarse el libro firmado por Fernando, ahí lo tienen fuera. Y muchísimas gracias a todos por venir. Me van a dejar que le dé las gracias especialmente a mi comadre, doña Josefa Parra, poeta de Tronío. Y muchísimas gracias, Fernando, de verdad, por esta novela, por tu compañía siempre y por traernos estos dos fieras. Yo darte las gracias a ti por, como he dicho anteriormente, el esfuerzo que has hecho y la lectura que has hecho, la presentación y la entrevista que han hecho. Dar las gracias a vosotros también a Jerez, ¿no? Por el hecho de estar aquí, como he dicho, por la programación, y yo, con vuestro permiso, si lo tenía bien, me gustaría pedir un pedazo de aplauso para Jesús Corbacho y un compañero.